Hechos 16:29, la palabra de Dios dice así: Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolo en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Te pedimos, Señor, que sea de bendición para nuestras vidas esta enseñanza, que sea revelada, Señor, a tu palabra a nuestra vida, que podamos entender este mensaje en el plano espiritual que tú quieres para la iglesia, Señor, que aprendamos, Señor, a vivir de acuerdo a tu voluntad. Bendícenos y ayúdanos a estar perseverantes en el escudrimiento de tu palabra. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta tercera reunión y esta plática se titula Una conversión poderosa. Y está situada la enseñanza en el libro de Hechos, capítulo 16. Usted seguramente ha escuchado desde que llegó a la iglesia, unos más, otros menos, de acuerdo al tiempo que tenga, pero la palabra conversión, y a lo mejor no sé si la entendemos o en qué medida la entendemos. Como repito, a veces algunos tienen poco tiempo, algunos teniendo más tiempo, a veces no la terminamos de entender. Yo tenía un tío que ya partió con el Señor, le compartíamos la palabra y a mí se me figuraba Nicodemo, cuando Nicodemo se acerca a Jesús a pedirle que, pues, a acercarse, a entrevistarse con él, y Jesús le habla del nuevo nacimiento. Y Nicodemo le dice: ¿cómo me pides que me meta otra vez en el vientre de mi madre? O sea, Nicodemo, un maestro de la palabra, no entendía exactamente los principios del reino o lo que Jesús quería decir. Y se imaginaba otras cosas que no podía comprender. Y yo me acuerdo que con este pasaje mi tío decía lo mismo: ¿cómo voy a nacer otra vez? Hay ciertas cosas como el nuevo nacimiento y una conversión que a lo mejor personas dicen: pues sí las repito, pero ni las termino de entender, o a qué se refieren con eso de estar convertido. ¿Convertido en qué? Ciertamente la persona sigue siendo la misma, no nos cambia el color de los ojos, no nos cambia el tez de la piel, ni el cabello nos crece. Entonces, ¿a qué se refiere con esto de la conversión? Bueno, existen diferentes tipos de conversiones. Existen conversiones matemáticas, si usted a lo mejor es carpintero o eléctrico o maneja, o arquitecto, no sé, a lo mejor maneja conversiones de unidades métricas al sistema inglés, o dependiendo, no sé, o hay conversiones de divisas, de dólares a pesos, de euros a libras, dependiendo. Yo me di a la tarea de investigar el concepto de la palabra conversión, y lo que encontré fue esto, algo muy sencillo. Dice que proviene del latín, de la palabra conversio, que hace referencia a una acción y efecto de modificar o transformar la naturaleza original de una persona o cosa en algo distinto a lo que era en primer lugar. Este es un concepto que a mí se me hizo sencillo, pero a lo mejor ya lo enredé más. Entonces, mejor para aclararlo, vamos a ver esta historia. Aquí lo que está diciendo la conversión es de que es una transformación, es un proceso donde inicia de una cierta manera y posteriormente al tiempo ya se convierte o se transforma o se modifica en una sustancia diferente a la primera. Usted y yo, como le dije hace rato, cuando nos convertimos al Señor, no es de que nos cambia el cuerpo físicamente, pero sí existen cambios, o deben de existir cambios en nuestra vida que den testimonio de esa conversión.
yo puedo decir, ya viste cómo cambié y mira, y la gente puede decir, pues yo no veo lo que tú dices, nada más porque lo dices, pero los que tienen que testificar de nuestro cambio, a la que le tienen que preguntar es a mi esposa, si yo estoy transformado, si yo camino de acuerdo a la palabra. Le tienen que preguntar a mis hijos, le tienen que preguntar a mi jefe, a mis vecinos, si de verdad yo vivo de acuerdo a la palabra. Porque si ellos no testifican eso, quiere decir que todo el evangelio no me ha llegado. Entonces, no es nada más que nosotros digamos, ay, ya cambié. No, tu entorno se debe de dar cuenta. La gente debe de notar, oye, ¿por qué ya no hablas igual? ¿Por qué ya no visitas los lugares que hacías? Antes tenías otras costumbres diferentes, escuchabas tal música y ahora ya no, veías tales programas y ahora ya no, tenías otras prioridades y ahora cambiaste, el dinero lo usas para otras cosas, no sé. Esos son cambios que la gente tiene que notar. No es disfrazarnos y traer una Biblia grandota, eso no es. Es que la gente me vea leyendo esa Biblia, que antes a lo mejor ni siquiera hojeaba. Que la gente vea que doy gracias por los alimentos. Que la gente vea que trato bien a mi esposa, que ya no grito, que ya llego temprano al trabajo, que ya no me llevo cosas a mi casa. Porque aquí en México luego es muy dado de que en los trabajos que tengo, cosas del negocio, cosas de... todos lo hacen. Pues sí, pero tú ya no eres igual, tú ya eres diferente. Entonces nosotros se tiene que notar un cambio completo y nuestro entorno de personas con las que convivimos deben de confirmar esa conversión. En el libro de Hechos, capítulo 16, del versículo 16 al 22, vamos a poner el contexto de esta historia. Esta historia tiene un origen, pues, y empieza en Hechos 16, del 16 al 22. Si me acompaña a leer el versículo 16, dice así. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Fíjate en esta primera referencia que después la voy a volver a utilizar. Aquí había un problema. En esa ciudad de Filipos habían pues mucha gente, ¿verdad? Pero la atención se centra en estos engañadores, en estos engañadores que usando un espíritu maligno que estaba en una chica, usaba esa adivinación para lucrar, para ganar dinero. Y dice que ese espíritu maligno reconoce a unos siervos de Dios, reconoce la llenura del Espíritu Santo en estas personas. Imagínate que ahí va Mauricio, un siervo de Dios lleno del Espíritu Santo. Ahí está Alfredo, mira cómo se comporta, él está lleno del Espíritu Santo. La gente tiene que darse cuenta de que hay un cambio en nosotros y decir, mira, ahí va este, ahí va aquel, está lleno del Espíritu. El espíritu maligno se daba cuenta del poder de Dios que obraba en Pablo y en Silas y reconocía, mira, ahí va este. Así se deberían de expresar de cada uno de nosotros, sin llevar Biblia, sin que nos vieran entrar a la iglesia. ¿En dónde? En el trabajo, en la colonia, en la casa. Entonces, ahí es donde se tienen que notar estas características en nosotros. Versículo 18. Dice, esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesús que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Segunda referencia. La primera referencia, eran identificados públicamente como siervos de Dios. Mira, ahí van dos siervos de Dios. O sea, los identificaban. Primera referencia. Segunda referencia. Dice que Pablo, molestándose, dijo, te vas en el nombre de Jesús.
y el Espíritu le obedeció al instante. Segunda referencia. Son señales que deberían seguirnos también a nosotros. La palabra dice, estas señales seguirán a los que creen. Bueno, entonces, segunda referencia, pero estamos en el contexto. Versículo 19. Viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Tercera referencia. Se les cayó el negocio de los engañadores. Ellos, usando el espíritu de adivinación, lucraban, ganaban dinero deshonestamente. Los siervos de Dios, llenos del Espíritu Santo, echaron fuera al demonio. Y no les agradó, se les acabaron las ganancias. Ahí estaban puestas sus esperanzas en el engaño, en la adivinación. Ahí no se deben de poner las esperanzas, la esperanza pone en Cristo Jesús. Entonces, ellos, primera referencia, habían sido identificados públicamente como siervos de Dios. Segunda referencia, el Espíritu los respaldaba de tal forma que echaban fuera demonios al instante. Y aquí vemos que el 19, habían salido la esperanza, los trajeron a las autoridades. Ok, ahorita recuerdo, se me fue lo que estaba pensando. Ellos enseñaban, estaban enseñando, ellos trastornaban, ya me acordé, tercera referencia, dije, estos extraños, estos judíos andan aquí de alborotadores, enseñando otras cosas que no son de acuerdo a nuestras tradiciones. Yo compartí hace rato, Altamira, Tamaulipas, Tampico, necesita alborotadores de este tipo, en este contexto. No gente que ande cerrando calles haciendo manifestaciones, no. Gente que ande alborotando las tinieblas y el reino espiritual en favor de la iglesia, predicando el evangelio, enseñando otras cosas distintas. Hay enseñanza equivocada en estos días bastante. Que si el género, que si las edades, que si sabe Dios cuántas cosas. Hay mucha enseñanza equivocada y mucha mentira. Y nosotros que tenemos la verdad somos responsables de enseñar cosas distintas, cosas de acuerdo a la palabra, cosas distintas del mundo. El mundo enseña mucha filosofía, mucha ideología equivocada. Nosotros que conocemos la verdad tenemos que andar de alborotadores, pero en este sentido, hermano. Ayer hubo una convocatoria que se hizo para glorificar a Dios, una jornada de milagros en Ciudad Mante. Y en unas semanas va a haber un evento en Matamoros. Siervos que se levantan para alborotar el plano espiritual, para liberar cautivos, para derribar cadenas, para derribar argumentos. Yo sé que hay un mover en lo espiritual en esos lugares. Dios sigue levantando siervos diligentes y esforzados que cumplen la obra de Dios y que enseñan de acuerdo a la palabra verdad. ¿Por qué? Porque el mundo te enseña muchas cosas equivocadas. Entonces nosotros debiéramos de ser identificados públicamente. Mira, allá un siervo de Dios, oye, anda enseñando, ya me convirtió a todos los empleados de aquí, ya no sé qué hacer con él, hasta el jefe lo convirtió también. O sea, nosotros debiéramos de ser esos alborotadores de acuerdo a esta palabra. Nosotros, la iglesia, tenemos que ser esos que Dios respalda, que cuando oramos los demonios, como este caso de Pablo, dice que en el momento salió echado fuera. Ellos eran acusados injustamente por andar haciendo lo correcto. Ellos, como dice la Escritura en Mateo, acompáñenme por favor a Mateo 5, 11 y 12. Mateo 5, 11 y 12. Déjenme buscarlo, si me apoyan. Mateo 5, 11 y 12 dice de tal forma. Bienaventurados son cuando por mi causa los vituperan y los persiguen y dicen toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ahí estaban mintiendo o estaban distorsionando
la acusación, pero dice, bienaventurados cuando por mi causa. Ahí cabía la bienaventuranza de Mateo 5:11, porque por causa del Evangelio ellos eran vituperados, ellos eran ofendidos, ellos eran señalados, no por irresponsables, no por rebeldes, no por peleoneros, no por eso. No estoy diciendo que aguantemos insultos cuando nos los ganamos, no. La Biblia dice que somos bendecidos cuando la gente nos ofende por causa del Evangelio. Y ellos estaban siendo acusados de una manera injusta, pero por causa del Evangelio. Ellos estaban cumpliendo la palabra, la enseñanza que había dado Jesús en el Sermón del Monte, ellos lo estaban cumpliendo. Entonces, fíjese, hay referencias de cosas que ellos estaban haciendo que después vamos a tocar. Después voy a tocar esas referencias. Por eso le dije, vaya anotando o vaya teniendo ahí más o menos conciencia. Ese era el contexto. Fueron acusados, fueron sentenciados y fueron encarcelados. Al final de cuentas se les ganó el mundo, por así decir. Y aquí entra la pregunta, ¿y los hijos de Dios pueden pasar padecimiento? Pues estos eran siervos de Dios y andaban haciendo buenas cosas, andaban predicando el Evangelio. Por ahí escuché o leí, más o menos, creo, un pensamiento que decía, si usted sigue el camino de Cristo, pues estése preparado para recibir más o menos las mismas consecuencias. Señalado, ofendido, nomás que él fue crucificado, yo espero que usted y yo no, ¿verdad? Pero si nosotros seguimos la enseñanza de Jesús, vamos a tener más o menos resultados similares. Siempre hay oposición al Evangelio, siempre hay ataques a las sanas costumbres, a la sana enseñanza. El mundo, que es uno de nuestros enemigos, eso nos lo enseñan en nivel 1, el mundo, está en contra de la palabra. ¿Por qué? Porque sabe que de acuerdo a la palabra que es ley está condenado. De acuerdo a esta ley, pues el que hace lo contrario a la voluntad de Dios está condenado. Pero si yo niego la ley, pues ¿quién me va a condenar? Entonces mejor es más fácil decir para mí eso no es verdad, eso es mentira, y así no tengo juez, no tengo condena, pues no soy pecador. Se acabó, solución. Por eso hay oposición en el mundo. Nosotros seguramente tenemos oposición. Yo siempre les digo a los jóvenes, salvo algunos cuantos, bueno, a mi hermana Nancy no le pasa eso, por fe no le pasa eso, pero a mí sí me pasa, de que yo donde trabajo, nada más somos como 2 cristianos y otros 50 que no, ¿verdad? 2 o 3 tienen condiciones más cuidadas, porque todos son cristianos, pero la mayoría estudiamos con gente que la mayoría no conoce de Dios, la mayoría trabaja con gente que no conoce de Cristo, y la mayoría vivimos en una colonia donde los vecinos tampoco conocen el Evangelio. Y al no conocer el Evangelio, se está en tinieblas. Porque tenemos que entender que estamos en luz o estamos en tinieblas. No existe un punto intermedio. Yo creía, hace muchos años, que yo sabía que no estaba en luz, yo sabía que no andaba alineado. Pero yo dije, tampoco estoy en tinieblas, estoy ahí como que ahí medio, estoy a la mitad, no me meto con nadie. Pero eso es mentira. Si no estás en luz, estás en tinieblas. Entonces la gente que está en tinieblas a veces se puede agolpar contra nosotros, como dice aquí el versículo 20, dice, presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan. Versículo 22, se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgando las ropas, les ordenaron azotarles con varas. Por hacer lo correcto, por enseñar el Evangelio. Una vez estábamos orando en un grupo de varones y estaba el que estaba predicando, nos hacía esta mención, nos decía, hermano, cuando tú te levantes a predicar el Evangelio, va a venir la oposición y las tinieblas se van a levantar en tu contra. Y estaba un hermanito al lado mío, y me dice, oye, mejor no nos metemos con las tinieblas para que nos dejen paz, ¿no? Pues no, o sea, yo dije, no es así, no, las tinieblas no te van a dar tregua,
tú ni tienes que tener temor por hacer lo correcto. Escuché en otro lugar que decía una persona, ten cuidado cuando abras tu casa para un grupo de conexión porque se te van a venir encima los problemas. Y yo dije, no es así como tal. Yo tengo, gracias a Dios, un grupo de conexión en casa, mi casa, su casa, y gracias a Dios, pues yo veo que el Espíritu Santo hace morada y nosotros vemos que hay bendición en casa. Yo nunca he visto eso, que se me vinieron los problemas por abrir un grupo de conexión, ¿no? Sé que hay oposición y sé que el diablo anda, no descansa, anda viendo a quién devorar. Sé que lanza sus dardos continuamente, pero no es porque yo me levanté a abrir un grupo en casa. Él me va a atacar, lo abra o no lo abra. Yo mejor soy obediente y sí hago la voluntad de Dios. Entonces a veces creemos que podemos hacer tregua con las tinieblas. Eso como tal no existe. Dice que el pueblo se agolpaba. Ahora, fíjate bien, hermano. Te vamos a hablar acerca de 3 personajes. 2 son muy fáciles de identificar, que son Pablo y Silas, siervos del Señor. El tercer personaje es el carcelero de Filipos. Y yo hace rato predicaba que posiblemente sí, posiblemente no, podrías identificarte con alguno de los 3. O a lo mejor en algún tiempo, voy a hablar a título personal, a lo mejor en algún tiempo yo me identificaba con el carcelero. Y a lo mejor, ¿por qué? Porque yo estaba en tinieblas. Porque yo también conocí las tinieblas, yo también me aparté, yo tomé malas decisiones y tuve consecuencias, me fue re mal cuando anduve en tinieblas, no entendía, hasta que un día el Señor tuvo misericordia, me alcanzó, pero sé lo que es estar en tinieblas por voluntad propia, sé lo que es, te invito a la iglesia y no quiero ir, yo no quiero nada con esos cristianos, yo rechazaba el evangelio hace mucho tiempo. Entonces, en ese sentido, yo me identifiqué, en esa etapa de mi vida, digámoslo así, me pude haber identificado con el carcelero. Ahorita vamos a hablar de las características de cada uno. Pero primero vamos a hablar de las características que tenía Pablo y Silas, o de su realidad. ¿Qué le estaba pasando a Pablo y a Silas? Vamos a ver versículos 23 al 25. Bueno, en realidad es 23. Condición real de Pablo y Silas. Versículo 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Hasta ahí le voy a dejar. Pablo y Silas, su realidad era que habían sido golpeados, habían sido condenados, habían sido insultados posiblemente, estaban golpeados, estaban encarcelados y encadenados además. O sea, sí es importante resaltar la condición real de ellos. Siervos de Dios por hacer lo correcto, encarcelados, golpeados y encadenados. ¿Quién los puso ahí? Pues los que se beneficiaban con las ganancias deshonestas de la adivinación. Las tinieblas. Las tinieblas quieren tener a los hijos de Dios encarcelados hasta el fondo. Y póngameles cadenas para que no anden predicando la palabra. Ahí se quedan, así inmóviles. Ahí déjamelos. Ahí hasta el fondo, que nadie sepa, que no se atrevan a salir de ahí. El enemigo nos quiere amedrentar, el enemigo nos quiere molestar de tal forma que nosotros nos detengamos, que estemos inmóviles. Ellos, así es como nos quiere tener el enemigo. Nos quiere, dice, ok, ahorita voy a tomar más adelante. Esa es una realidad, hermanos. Realidad. Situación adversa. Usted y yo podríamos tener situaciones adversas buscando y haciendo lo correcto. Sí, hermano. Sí podemos de repente pasar por situaciones. Estaba platicando hace rato
y no creo que sea malo comentarlo. Estaba platicando con mi hermana Juanita, la abuelita de Oscar, ¿cómo se llama? La hermana Juanita me estaba dando su testimonio hace unos minutos, que hace como 15 días más o menos tuvo una situación aquí en la iglesia, sirviendo a Dios. Se cayó, algo así, pues algunos se dieron cuenta, la atendieron. Mi hermana llegó al IMSS y le dieron diagnóstico de una derrame cerebral, Juanita. Le dieron el diagnóstico. Bueno, la hermana América, perdón, yo estoy confundiendo. La hermana América le dieron un diagnóstico, se cayó aquí, creo que aquí en el baño o algo así, y llega y le dieron un diagnóstico de un derrame cerebral. Un derrame cerebral, imagínense, yo veo un diagnóstico de eso y digo, pues, me estaba platicando la hermana ahorita. Me dice, fíjese que yo estaba ahí en el IMSS, y empezaban a platicar los doctores. Dice, y yo les dije, oiga, ¿y eso es peligroso? Dice que los doctores se asombraron y dijeron, ¿cómo puede hablar usted? Usted tiene un derrame cerebral y ¿cómo está hablando? Digo, ¿cómo le ama el Señor, hermana, de veras? Y le digo, ¿cómo Dios puede permitir una situación complicada para dar un testimonio poderoso a uno de los doctores? ¿Por qué? Porque imagínese el doctor de decir, diagnóstico de derrame, oye, esta mujer salió hablando y caminando y no le pasa nada. ¿Qué podemos testificar? El poder de Dios. Pero si esa situación no se da, pues ¿qué testimonio tendría? O sea, a veces Dios permite cosas para su gloria. Y aquí con Pablo y Silas era una situación bien complicada, pero había un propósito. A mí me dejó impresionado ahorita que platicaba con la hermana y eso pasó aquí. Y Dios tuvo cuidado de ella. Pero pasó una situación. O sea, si fue al hospital, se la llevaron en la ambulancia y nos espantamos, todo eso. Pero Dios estuvo con ella. Dios estaba en control de toda la situación desde que se la llevaron hasta que la dieron de alta. Aún puede haber situaciones, ese es un ejemplo. Hace 15 días fue eso. Si Dios permite que nosotros a lo mejor pasemos por una situación, el Señor está con nosotros. El Señor está en control de las situaciones. A veces situaciones, la palabra se cumple cuando dice que los que damos a Dios todo nos sirve para bien. Ella pudo testificar de un milagro. Para mí es un milagro. O sea, me platican que alguien está así, digo, pues ya que se puede hacer. Bueno, pero para Dios no hay imposibles. Entonces él tuvo cuidado de la hermana América. Ellos tenían esa situación adversa. Sin embargo, la actitud ante las situaciones dependen de nosotros. Pablo y Silas encerrados, golpeados, encadenados y hasta el fondo podían estarse quejando. Ya ves para qué venimos y yo te dije y mira, tú no entiendes y ahora cómo vamos a salir. Pudieron haberse estado quejando. Pero su actitud ante las circunstancias no fue esa. Aquí yo me puse a escribir algunas cosas que se me ocurrieron. No viene en la Biblia en este versículo, pero las saqué del contexto de aquí. Por eso le dije hace rato, ¿se acuerda de las referencias de lo que les había pasado antes? Yo me imaginé que la plática de ellos pudo haber sido esta. Porque en el versículo 25 dice así, pero a medianoche orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios. ¿Quién se pone a cantar encerrado en la cárcel, golpeado, encadenado y todavía tiene ganas de cantar? O sea, estos locos estaban cantando y alabando a Dios a medianoche porque ellos estaban gozosos, porque ellos se sentían dignos, porque ellos tenían fe. Esa es la convicción de lo que no se ve. ¿Qué veían ellos? Pues las cadenas. Pero ¿qué veían ellos? Lo que nadie más veía. La convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. Esa es la fe práctica. Por eso podían cantar ellos. Yo me imagino una conversación como esta. Yo me imagino que ellos ahí encadenados. No sé si a lo mejor Pablo le decía a Silas,
Oye, Silas, ¿te fijaste? ¿Te fijaste en la mujer del Espíritu? ¿Te fijaste cómo nos identificó como siervos en la calle? ¿Te fijaste? Silas le decía, sí. ¿Te fijaste también tú, Pablo, cuando oramos por ella, que en el momento, al instante, Dios nos respaldó y en ese momento fue libre? El otro día pudo haber dicho, ¿te fijaste cómo nos reconocieron como alborotadores? Les estamos haciendo un alboroto aquí espiritualmente. Nos tienen miedo, somos un peligro para las tinieblas. Eso los animaba a ellos. Imagínate preguntando, ¿cómo se sentirá Jesús de saber que seguimos sus enseñanzas? El Maestro lo que nos enseñó, lo estamos haciendo, estamos enseñando otras costumbres, estamos enseñando la verdad. Ellos gozosos, por supuesto. Y podían empezar a ver las cadenas, o podían empezarse a acordar de estas referencias que sí sucedieron. O sea, lo que les pasó. Oye, pero fíjate, y esto y aquello, gozosos en la adversidad. Nosotros podemos ver la adversidad o podemos ver la mano de Dios. Hay gente que luego se pone a platicar, no, que me pasó esto, no, yo me pasó el otro, no, yo más grande, no, yo peor, y se pueden a presumir desgracias. Yo digo, no podemos decir, hay situaciones complicadas, pero puedo ver la mano de Dios que me ha cuidado. Tengo un familiar que está padeciendo, tiene un diagnóstico, pero tengo confianza en que Dios lo va a levantar. O sea, podemos fijarnos en lo malo o podemos fijarnos en las bendiciones que también son reales. También son reales. Entonces, ahí la actitud ya depende mucho. Dice el versículo 25 que ellos orando, Pablo y Silas cantaban himnos. Siempre me ha sorprendido este pasaje, de cómo ellos, encadenados, golpeados, presos, se ponían a cantar. Hay un siervo de alabanza que se llama Marco Barriento, que él lo he escuchado decir algunas veces, que dice más o menos esta frase: no cantes la canción, ora la oración. Dice Marco Barriento, que tus cantos se conviertan en oraciones. Porque cantar cualquiera puede cantar, como canta las mañanitas. Te las sabes de memorias y muchos cantos no los sabemos de memoria. Y yo puedo estar cantando con mi Dios, yo saltaré los muros, y puedo estar distraído. Cantar por cantar lo podemos hacer cualquiera. Con mi Dios ejército, distraído. Pero cuando yo estoy consciente de la letra, de lo que estoy cantando, consciente, concentrado, y lo siento en mi corazón, esa alabanza va a ser poderosa. Cantar por cantar son vanas repeticiones. Por eso dice aquí el versículo, orando, cantaban himnos. Ellos podían hacer ese himno una oración. Ellos podían hacerlo con entendimiento, que su cántico fuera realmente una oración que sintiera su corazón que ardía por sentirse gozosos en medio de una situación adversa. La realidad era adversa, pero la actitud era positiva, la actitud era de gozo, la actitud era de fe, la actitud era de esperanza. Esa es la que nos da el Señor, esa es la que tenemos que tener nosotros. Las situaciones, vivimos en un mundo, la Biblia dice, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Ahí es donde tiene que entrar nuestra fe. El Señor tiene control, el Señor sigue sentado en su trono, de esta Dios me va a rescatar. Y si me llama a su presencia, pues todos vamos a ser llamados a su presencia. Eso lo sabemos. Es que estaba enfermo y oramos y se murió. Todos nos tenemos que morir. O sea, ninguno de nosotros somos inmortales. El Señor es el que depende de nuestra vida, no las tinieblas, no el enemigo. Nosotros tenemos que estar conscientes de que todo lo que nos pasa es porque Dios tiene el control sobre nuestra vida.
Entonces la actitud de Pablo y Silas ante la adversidad era muy distinta. Era una actitud de gozo, de fe, de esperanza. Es importante lo que dice en el versículo 25. En el versículo 25 dice que cuando ellos cantaban, los presos los oían. Es importante exaltar el nombre de Dios en medio de las circunstancias, porque todavía existen presos que no están en una prisión de barrotes, de concreto, pero tal vez en una prisión espiritual. ¿Y a quién tienen que escuchar? A la iglesia. ¿A quién tienen que escuchar? A los hijos de Dios, a los que creemos que la alabanza puede ser un arma poderosa para derribar argumentos. Los presos oían el canto de Pablo y Silas. Yo no sé a usted, bueno, a una persona, usted se pone a cantar una alabanza, está solo y está cante y cante. Llega alguien, ¿qué cantabas? No, nada, no. Está leyendo la Biblia y, oye, ¿qué es eso? No. O sea, nosotros no nos tenemos que avergonzar ni de leer la Biblia, ni de orar por los alimentos, ni de escuchar una alabanza. Oye, ¿qué estás escuchando? Es una alabanza. ¿Quieres escucharla? Mira, te la comparto. Oye, ¿qué es ese libro? Es la Biblia. Si quieres te lo presto, si quieres te enseño. Tengo un grupo en mi casa, te invito. Oye, ¿qué estás haciendo eso de los alimentos? Le doy gracias a Dios. ¿Y por qué? Y ahí empieza la enseñanza. Al vernos la gente, vamos nosotros a testificar. Los presos nos tienen que oír. El carcelero. El carcelero, digamos que no estaba preso físicamente porque él pues ahí trabajaba. Pero yo creo que espiritualmente sí estaba preso. Digámoslo así, que él le tocaba dar el castigo, él era el verdugo, pero él vivía en ese lugar de oscuridad, él vivía en las tinieblas, él estaba ahí. Él no podía andar disfrutando de la vida porque vivía en esas tinieblas. Él escuchaba insultos tal vez de los que agredía. Él a lo mejor oía puras quejas, puros llantos, lamentos. Él vivía en ese ambiente donde lo que escuchaba pues era pura maldición, mal decir pues. Pero los presos que estaban ahí, de repente, uy, ¿qué es eso? O sea, de repente empezaron a escuchar algo diferente. Empezaron a escuchar alabanzas. La gente que no tiene a Dios en su corazón y que no conoce el Evangelio, pues ellos escuchan todo el día groserías, engaños, mentiras, todo es lo que están escuchando. Pero ellos van a escuchar la palabra de Dios por usted y por mí, porque lo demás ya lo escuchan. Pero necesitamos que la iglesia se levante a alabar, a exaltar el nombre de Dios, para que la gente diga, oye, esta música que tiene el vecino, ¿qué será? Oye, yo veo que los vecinos como que una vez en la pandemia, cuando vino la pandemia con el 2020, nosotros en mi casa, su casa, tenemos una terraza. Y nos salíamos todas las tardes a leer la Biblia en la terraza. Y nos veían los vecinos, nos veían dos vecinos. Había una vecinita que en ese entonces tenía como 10 años, que nos veía a nuestra terraza y leíamos la Biblia. Y mi esposa dice que al tiempo la vecina le dijo que la niña hagan de cuenta que vivimos como a una pared de distancia. Y luego platicaba con mis hijos. Total que la niña se enteró que leíamos la Biblia. Y la niña le dijo a su mamá, mamá, yo quiero leer la Biblia como los vecinos. ¿Por qué? Porque nos veían. Entonces, nosotros no nos escondemos a leer la Biblia. Tampoco salgo a la calle, ¿verdad? Pero me refiero que si ponemos alabanzas, si tenemos que ser genuinos, no tenemos que escondernos, pues. Nosotros somos los agentes de cambio que Dios va a usar para que los presos oigan esas exaltaciones, esas alabanzas. Versículo 26. ¿Qué pasa cuando el pueblo de Dios se levanta con una alabanza genuina, con una alabanza poderosa? Vamos al versículo 26. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Ese terremoto,
Cuando usted vaya a Doulos y estudie Doulos, por fe, le estoy declarando que va a entrar y terminar Doulos, le van a enseñar que en la Biblia hay ciertos acontecimientos que son literales, o sea, así fue tal cual, y otros figurados, que a lo mejor es un sentido, nada más una figura. Yo la verdad no le puedo decir ahorita si fue literal o figurado, lo físico, pero lo que sí creo en mi corazón que fue literal fue un terremoto espiritual y que los cimientos de las tinieblas sé que se sacudieron en ese momento. ¿Qué pasó con los muros? Pues quién sabe, los muros no me interesan, me interesa lo que pasaba en el plano espiritual. Cuando esas personas alababan y glorificaban a Dios, yo sé que algo pasó en las tinieblas. Yo sé que algo pasa en las tinieblas, que aunque no lo vemos, sucede. Y fíjese lo que dice ese versículo 26. El versículo 26 dice, al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Vuelvo a lo mismo. Usted se centra en lo físico no es lo importante, hermano. Lo eterno es lo importante, lo espiritual. Yo sé que con esa alabanza las puertas de los cautivos se abren, las cadenas son rotas, los presos son liberados cuando nosotros exaltamos el nombre de Dios. Eso lo creo en mi corazón que sucede. Lo físico puede suceder también, pero lo espiritual es más poderoso. Y de eso yo estoy convencido que sucede cuando exaltamos a Dios. Entonces, nosotros tenemos que glorificar a Dios. Es nuestra parte, es lo que nos corresponde como iglesia. Todas las puertas se abrieron, todos se soltaron. Por eso tenemos que ir el viernes al retiro, hermano, porque vamos a ver libertades. Claro, también Dios lo puede hacer libre ahorita. También Dios lo puede hacer el miércoles de mujeres en el desayuno. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios sigue obrando. Dios sigue obrando. Necesita que la iglesia nos levantemos para que los presos oigan. La Biblia dice que la fe viene por el oír. Por el oír la palabra de Dios. ¿Quién la conoce? Nosotros. ¿Quiénes somos responsables? Nosotros. ¿A quién va a usar? Pues a nosotros. Es importante, hermano, que nosotros entendamos la responsabilidad que tenemos, el impacto que puede tener nuestra vida de adoración para los presos espiritualmente. Por eso yo le decía hace rato, ¿con quién se va a identificar? Un tiempo de mi vida, yo con el carcelero. Y seguramente alguien oró por mí, sí me acuerdo que alguien me invitó, Dios usó una persona que me invitara. Ya no tengo tratos con esa persona, pero en ese momento fue el enlace que hizo que yo fuera a una reunión y aceptara a Cristo. Así nosotros, a mí alguien me invitó, bueno, usted traiga invitados también. Usted acuérdese, a veces es importante echar un vistazo atrás cómo andábamos. Yo me acuerdo cuando andaba como el carcelero, pero alguien tuvo misericordia, Dios es una persona que me invitaba a la iglesia, y a lo mejor en ese sentido, nosotros también ya nos empatizamos y decir, ese está bien perdido, pero así estaba yo. A lo mejor Dios me puede usar ahora a mí para traerlo a Él. Porque yo un día estuve perdido y sé que gente oraba por mí y me invitaban. Y gracias a Dios, aquí estoy. Entonces nosotros ahora podemos ser esas personas que Dios nos use para que los presos oigan. Nosotros tenemos que ser esos, como dice, esos que trastornan, esos alborotadores en el plano espiritual del Evangelio, me refiero. Después, eso es lo que esa es la actitud de Pablo y Silas. Vamos con el carcelero, el verdugo, el que se encargaba de dar los azotes, el que se encargaba de poner las cadenas, ese hombre duro. Cuando la gente está en tinieblas, ya tiene su cerebro, su corazón cauterizado, ya nada le importa. Como le decía hace rato, acostumbrados a escuchar insultos todo el tiempo, acostumbrados a escuchar, mentiras, injurias, groserías. Eso están acostumbrada la gente sin Cristo a escucharla. Pero cuando la gente escuchamos el Evangelio, cuando yo escuchaba el Evangelio por primera vez, yo me acuerdo mucho, le digo a la gente, recuerdo bien cuando yo estaba sentado y me dijeron, pase al frente.
Yo me acuerdo bien. Esas palabras que yo escuchaba generaban algo en mi corazón, un poder que yo decía, yo siento algo como que eso es para mí, ese mensaje, ese es para mí. Yo decía, no sé los demás, pero para mí sí, yo lo tomo. Y me decían, pase, y yo pasaba, y no sabía ni qué hacía, pero algo en mi espíritu estaba orando al Señor. Vamos con el carcelero. El carcelero dice, versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Dice que despertando nos está diciendo también algo del plano espiritual. Gente que a lo mejor está aletargada, gente que está como dormida, gente que está como descuidada, gente que no está despierta pues a lo espiritual, al llamado de Dios. El Señor está llamándonos, pero nosotros estamos descuidados, dormidos, ahí sin interesarnos en las bondades de Dios. Él dice que despertó y le causa confusión cuando ve las puertas abiertas. A veces la libertad en Cristo puede confundir pues al que no conoce qué es esto y por qué aquí todos danzan y aquí todos levantan las manos y luego unos se caen y ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? Gente a veces no se termina de explicar qué está pasando. Yo cuando llegué por primera vez que me congregaba, que llegué a una iglesia así con una doctrina así sana como esta, y yo veía que brincaban y giraban y yo no entendía nada. Yo dije, ¿por qué lo hacen esos locos? Pero nunca los juzgué. Algo se sentía bonito, digo, ¡ay, qué bien! Yo sentía bonito, yo no lo podía hacer. Yo llegué bien encadenado. Yo no lo podía hacer. Ya cuando de repente aquí empecé a pensarlo, dije, yo quisiera hacer eso que hacen ellos. No podía. No podía, o sea, no que no podía físicamente, aquí no podía. Algo, y luego, después, y mañana, y la semana que entra, hasta que Dios me hizo libre. Pero al principio muchas cosas no las entendía. El carcelero ahí cuando vio todas las puertas abiertas, ¿qué es esto? Yo estoy acostumbrado a las tinieblas, yo estoy acostumbrado a la perdición, a la maldad, pero ¿qué es esta libertad en Cristo? ¿Qué es? Necesitamos estar preparados porque gente va a llegar por esas puertas y necesitamos discipularlos. Si hubiera llegado una persona, que llegara una persona en unas 3 semanas que va a hacer lo de Matamoros, llega aquí, oiga, necesito un consejo, déjame hablarle al pastor, y el pastor predicando en Matamoros, ¿qué lo va a molestar al pastor que se está predicando allá? Si llega una persona aquí, pues aconséjela a usted, ore por ella a usted, pero prepárese, disipúlese, porque si no, ¿qué le va a enseñar? No podemos estar siempre expensas del pastor. Y no estoy diciendo que no lo tome en cuenta, estoy diciendo que tome su parte como cuerpo de la iglesia, que se prepare y esté dispuesto siempre no a traerle más cargas al pastor, quíteselas, venga a levantar los brazos del pastor, no hay que le traigo para que ore por él, pues tú ora por él, si tienes una carga, pues cárgala, no se la des a otro. Entonces el carcelero despierta de su letargo. Dice la palabra, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo, te levantará de los muertos, dice la palabra. Cuando estamos dormidos espiritualmente estamos muertos. Entonces es importante que nosotros nos levantemos, que nos sacudamos y sigamos adelante. Dice el versículo 28, dice que el versículo 27 se quería matar porque pensó que habían huido. En el versículo 28 Pablo le dice, clamando a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, todos estamos aquí, no te preocupes, nadie se fue. Versículo 29 dice, él, o sea el carcelero, dice entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. El carcelero estaba consciente de que lo que necesitaba era luz. Esa luz somos nosotros. La Biblia dice en Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada en un monte
no se puede esconder. Y dice el pasaje que a Pablo y a Silas los tenían en la cárcel y se los llevaban a lo más profundo. Ahí nos quiere tener el enemigo, escondidos. Ahí quédate escondido, escóndete en tu casa, escóndete en la iglesia. En el trabajo ni se te ocurre decir que eres cristiano. Porque donde te oigan, donde te lleguen a escuchar los presos espirituales, vas a hacer un alboroto. No. Usted quietecito, usted escondidito mejor. La Biblia dice que la luz no se puede esconder. Dice, no se enciende la luz y se pone debajo del almud. Dice, se pone sobre el candelero para que le alumbre a todos los de la casa. Eso es lo que dice la Biblia. Nosotros somos esa luz. Nosotros somos esa luz, como te decía hace rato. Nuestra vecinita empezó a leer la Biblia porque nos veía a nosotros. Hermano, en el trabajo te comparto así rápidamente. Yo trabajo con gente inconversa en una escuela una escuela pública. Hace 2 años Dios me Dios me abre la oportunidad a que yo me cambie de centro de trabajo. Yo no entendía nada. Y yo primero bien contento le digo a mi esposa, necesito 6 firmas y el Señor todas me las dio. Y yo bien contento y bien quedé más cerquita de la casa. Y pasa el primer año y yo no entendía. Y yo, Señor, ¿por qué me trajiste a esta escuela? Yo tenía beneficios más donde estaba antes, los amigos, compañeros de trabajo, más otro ambiente. Aquí no conocía a nadie y varias cosas me pasaron. Y yo decía, Señor, ¿por qué me trajiste aquí? Tú me trajiste, tú me abriste las puertas y no estoy cómodo. La verdad estoy incómodo, Señor. Y estaba un poco molesto. Y ¿por qué lo permitiste, Señor? Pues, ¿qué pasó? ¿Qué falló? Y el Señor me muestra, te traje a esa escuela porque yo quiero que prediques la palabra, porque aquí no hay ningún cristiano y tú quiero que seas tu luz. Dije, Señor, si es así, pues que se haga tu voluntad, yo la acepto. Si es, ya entendí, entonces está bien. Entonces, ¿qué dije? Le dije a mi esposa, ya Dios me mostró. Si Dios me mostró, pues tengo que ser obediente, le digo, tengo que dar testimonio. O sea, no es que no diera testimonio antes, le digo, tengo que compartirle a los compañeros, porque Dios para eso me trajo. Entonces ya tuve que hacer un poquito más, así como que empecé a hacer amistad con algunos y, oye, les empecé a compartir el evangelio. Pues con miedo, no me acuerdo quién decía ayer o estos días, a veces te da miedo tocar la puerta, a veces no sé por qué, bueno, a lo mejor no, a ti no, pero el entablar, yo batallo para socializar, pues. Aquí como ves, yo batallo para socializar. Acercarme con una persona que es nueva para mí no es cómodo, es incómodo. Y aparte, compártele el evangelio, ay Señor. Pero el Señor me dijo, yo te traje para eso. Entonces, ¿qué dije? Si ya me mostraste para qué, pues tengo que obedecer, si no, no voy a cumplir la función de lo que me trajiste. Ya entendí, empecé a compartirle a los compañeros. Y ya los compañeros me hacían preguntas y me invitaban. Oye, y vamos a echarnos unas. Le digo, no, yo no puedo ir a ese lugar. ¿Por qué? No, pues a Dios no le agrada. ¿Pero por qué? Y ya yo les empezaba la plática. Pero una no te va a pasar nada. Le digo, no, yo no, la verdad. ¿Y cómo te diviertes entonces? ¿No tomas? O sea, es la mentalidad de ellos. Y ya empezaba la plática. No empezaba con ataques, pero sí me preguntaban muchas cosas. ¿Por qué? Porque ya habían entendido que yo no hacía las mismas costumbres, pero ahí empecé a meterme. Le digo a mi esposa, hace como 2 años le metimos un gol a las tinieblas. Hace como 2 años, yo nuevecito ahí, nos reparten comisiones. Y quedaba la pastorela. Y le digo al director, démela a mí la pastorela. Y me empezaron a preguntar los papás, oye, ¿vas a meter diablos? Le digo, no, yo no ocupo nada de eso. Le digo a mi esposa, les voy a poner ¿cómo se llama? Un mensaje navideño, pero de la Biblia. Y los puse a los Reyes Magos, y puse a Jesús, y a María, y versículos de la Biblia, y que presento la obra. Y la gente se sorprendía. Y le dije a mi esposa, sí tenía un poco de temor de que me fueran a llamar la atención. Pero nadie me dijo nada. Sí se les hizo extraño. Pero al final nadie dijo nada. Ahí glorificamos a Dios. Ahí no hubo pastorela, hubo mensaje navideño cristiano. Y glorificamos a Dios. Y los compañeros se dieron cuenta. Luego no sé qué también otro festival
En Navidad yo dije, pues si es el nacimiento de Jesús, pues puse una canción cristiana. Oye, qué bonita canción, ¿y esa qué? Pues ahí les voy a meter, pues es una alabanza, mira, si quieres te la comparto. Ahora, hace poco le digo a mi esposa, fíjate que tuve un sueño, pero no sé si dormido o despierto, porque no logro identificar. Le dije, yo me veía orando en la escuela, pero pues está raro porque con los maestros, no con los niños. Ahí con los maestros. Digo, bueno, pues ahí quedó. Y el primer día de este ciclo escolar, estamos en junta y está el director dando los avisos y termina y dice, quiero hacer una oración. Y volteé y me ve, ¿me ayudas? Porque sabe que yo soy cristiano. Y yo soy católico y otras cosas. Y se dirige conmigo, ¿me ayudas? Pues claro que sí, yo brinqué de la silla y le dije, ahorita, luego hacemos, cierren los ojos y vamos a orar aquí todos. Y empezamos a orar. Y todos orando, ya terminó la oración. Y ya terminó y dice una maestra, maestro, también por los padres de familia, ore, vuelvan a cerrar los ojos otra vez, vamos a seguir orando. Y volvimos a orar por los padres de familia. Pero antes de que se molestaran ellos mismos, oiga, también por esto, pues vamos a glorificar a Dios, pero sin temor, hermanos. O sea, Dios nos respalda. Esa gente tiene que escucharnos a nosotros. Nos tiene que escuchar. A mí luego, hasta en la casa me han dicho, ten cuidado porque trabajas en una escuela pública y es laica. Le digo, yo también tengo libertad de expresión. Todos expresan lo que ellos quieren. Yo, ¿por qué no voy a expresar lo que yo pienso, mis creencias? O sea, luego con cuidado y oro a Dios, pero pues yo también tengo libertad de expresión. Entonces yo siempre digo, no me va a pasar nada. A mí Dios me cuida. El carcelero, entonces estamos con el carcelero. Él pidió luz. Él pidió luz y el versículo 30, en el versículo 30 dice que sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Primero el carcelero preocupado porque se le salían y después él mismo lo saca porque ya no le importa qué le va a pasar, a ella le importa su salvación. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Díganme, él ya escuchó las alabanzas, algo distinto a lo que escuchaba normalmente. Empieza la conversión del carcelero. ¿Qué debo de hacer? Díganme, ¿qué debo de hacer? Imagínate que la gente te diga, dime qué hago y lo voy a hacer. Pues invítalo a ver, vamos el domingo a la iglesia, grupo de conexión, y empiezas ahí, la agarras, que lleguemos a ese punto que la gente te diga, dime qué hacer, lo voy a hacer. Pues disipúlalo, tráetelo, o sea, hacer discípulos cuesta. Hacer discípulos no nada más te invito y te dejo en la puerta, Dios te bendiga. Hacer discípulos es estar hablando, oye, no veniste, el invitado paso por ti, implica tiempo, implica a lo mejor recurso, pero eso somos llamados todos a ser discípulos, Mateo 28, y de hacer discípulos, ahí somos todos llamados, todos tenemos ese llamado, aparte de los que tocan, los de multimedia, los de la enseñanza, todos somos llamados a ser discípulos, a invitar gente. Yo me gozo. Ahorita les voy a decir en qué. Dice el versículo 31. Ellos le contestaron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esta bendición es más allá de lo personal, es una bendición colectiva. Yo platicaba hace rato y les decía, me gozo. Hace rato puse el ejemplo de Sadrach. Le digo, yo me acuerdo cuando llegó Sadrach aquí. Sadrach llegó solo. Luego llegó Mauricio. ¿Quién llegó primero? Llegaron los dos. Bueno, yo nomás te vi a ti. Llegó uno y luego llegó pero tu mamá no venía. Llegó tu mamá y luego llegó tu tía. Y así han llegado varios. No se diga cuando llegó Jaime Adán. Imagínate, llegaron como 8 después. Y ahí veíamos a Jaime Adán con 4 o 5 en los encuentros y otros. Y así es esto. Llega uno y en cascada vienen los demás después. Una vez estaba platicando con 2 jóvenes. Que dice, y le digo, ¿cómo llegaste? Me invitó fulanito de tal. Le digo, de seguro tenías buen testimonio, por eso aceptaste. Porque esa gente que yo he visto aquí en comunidad, que llega un joven, o llega una señorita, o llega un varón, o llega una mujer, y al rato llega la familia, es porque han tenido buen testimonio. Porque algo han visto. ¿Qué te hicieron ahí? Oye, antes gritas, ya no gritas. Oye, ahora ya no dices malas palabras, oye, ahora ya respetas, pues ¿qué te pasó? ¿Qué te hicieron? Y a lo mejor la curiosidad, a ver, vamos a, ¿qué te están haciendo en ese lugar?
Eso le pasó al carcelero. El carcelero le dijeron, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en casa. Si tú no estudias Doulos, ¿qué les vas a hablar? Otra vez comercial. Tenemos que prepararnos. ¿Qué le vas a enseñar? No, pues no le enseñes lo que tú piensas, enseñale la opinión de Dios, la palabra. Tienes que prepararte. Él, el carcelero, tomándolos aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, enseguida se bautizó, él con todos los suyos. Imagínate ese hombre que llega a su casa con 2 heridos y la familia sabe que él es el experto en causar dolor. Él es el verdugo. Mi papá es el que golpea, mi papá es el que encadena, mi papá es el que insulta. Y ahora llega con 2 heridos y los cura. O sea, el verdugo se convierte en un enfermero. No tiene sentido, por eso te hablaba de una conversión. Cuando la familia vio eso, yo me imagino que la familia se sorprendió. Ese no es mi papá, ¿qué le pasó? Él golpea pero no cura. Y ahora trae 2 y los trae a la casa y los está cuidando. Eso fue un impacto. Pero va en cadena. El carcelero tuvo esa reacción al escuchar a Pablo y a Silas, que aún golpeados, encadenados y presos, ellos cantaban himnos. Fíjate cómo una cosa va llevando a la otra. Nosotros que conocemos la verdad tenemos que exaltar a Dios. La gente va a escuchar y el testimonio de esa gente no va a traer a uno, va a traer a la familia. Esa es la bendición de Dios, serás salvo tú y tu casa. Y dice que ese momento se bautizaron. Eso habla de compromiso. También llegó Raúl Escobedo y al rato llegaron en racimo los Escobedo. Sí llegó, ¿dónde está Raúl? Tú llegaste primero y luego en cascada llegaron todos. Ya tiene un grupo de conexión en su casa, empezó con 10, ahí tiene su familia, sus primos y ese es el evangelio. Ese es el evangelio que tú te levantas, gánate los de tu casa, empiézale con esos del grupo de conexión, agárrate tus 4 o 5 de casa y un vecino ya tienes 8. Este loco ya tiene 10 y va empezando, no tiene ni un mes. Es Dios respaldando. Dios nada más quiere gente dispuesta. El que hace la obra es Dios, no somos nosotros. Hermano, ponte de pie, ya vamos a terminar porque ya los veo con hambre. Hermano, la enseñanza pues tiene muchas vertientes, tiene muchas aristas. No sé qué Dios habla a tu vida. A mí me habló de muchas cosas. Pero lo que sí me queda claro es que nosotros tenemos que glorificar a Dios, tenemos que exaltar a Dios. Que cuando lo hacemos con entendimiento, los presos espirituales pueden escuchar. Y fíjate la cascada de bendiciones que podemos ser parte, tú y yo, por leer la Biblia delante de los demás, por orar públicamente, por hacer lo que somos llamados a ser discípulos. En el versículo 33, ahí no sé si me lo pones ya es el último, así es el último ya. El 33, porque por eso subieron el grupo de alabanza. Es 16:33. Dice que puso mesa y se regocijaron, hermano. Se regocijaron, eso se convirtió en una fiesta. Una fiesta por esas vidas arrepentidas. Tú y yo tenemos la oportunidad de alabar al Señor. Por eso en esta tarde yo te animo a que juntos glorifiquemos su nombre. Que sea un ensayo de lo que tenemos que hacer afuera, hermano. Vamos a glorificar a Dios. Ahí dice, mira, el versículo 34, perdón, es el 34. Ahí está, dice, llevándolos a su casa les puso mesa, comunión, intimidad, y se regocijó toda su casa de haber creído a Dios. Toma esta palabra. A mí me pasó igual, yo llegué primero solo a la iglesia. Cuando Dios me rescató a mí nada más. Y mi familia llegó después. Así como algunos muchachos de aquí, pero fuimos fieles. La obra la hace el Señor. Vamos a alabar su nombre, hermanos.
Ayúdame con tus palmas, vamos a alabar al Señor. Vamos a cantar una alabanza que nos refleja a nosotros. Te adoramos, Jesús. Tú eres digno, Señor. Tú eres grande, Dios. Vagando en oscuridad, tratando de ocultar, cansado estoy, sin rumbo voy. Con todo he peleado ya, mas no he podido ganar, me estoy desviando, un pecador. Mas cuando yo llegué a mi fin, Jesús me encontró a mí y me dijo que solo ya no estoy. Me levantó y me cambió, ahora en tierra firme estoy. Gracias al Padre y gracias a Cristo, sanó mi corazón y me nombró. En libertad camino voy, gracias al Padre, gracias a Cristo, gracias Dios. Mis ojos no pueden negar lo que te he visto obrar, mis dudas caer, no, ya no existen más. Adiós. Adiós a toda maldad, aquí no es tu lugar, te puedes ir marchando, no, ya no puedes estar. Y hasta que yo llegue a Él, mi testimonio cantaré, el pródigo a su casa regresó. Gracias al Padre, gracias a Cristo, sanó mi corazón y me nombró. En libertad camino voy, gracias al Padre y gracias a Cristo, y gracias Dios. Y gracias Dios. Vamos a declarar que no hay condenación. No hay condenación. Libre soy. Que se escuche tu voz, hermano. Soy, que no hay condenación. Libre soy. No hay condenación. Libre soy. Somos libres gracias a Cristo. No hay condenación. No hay condenación. Libre soy. Que se escuche tu voz. Vamos a declararlo con fe. No hay condenación. Libre soy. Libre soy, sí, libre soy. No hay condenación. Libre soy, libre soy, libre soy. No hay condenación. Libre soy, libre soy, libre soy. No hay condenación. Libre soy, sí, libre soy. No hay condenación. Libre soy, libre soy, libre soy. No hay condenación. Libre soy, libre soy. Me levantó y me cambió. Ahora en tierra firme estoy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, sanó mi corazón y me nombró. En libertad camino voy. Gracias al Padre, gracias a Cristo, gracias Dios. Y gracias Dios. Y vamos a declarar que somos libres en el Señor. Amén. ¿Quién me ayuda con esto? Vamos a declarar con fe, creyendo que Dios ya hizo la obra en nosotros. Y vamos a declarar que somos libres, pueblo. Libre, libre, libre,
libre soy en Jesús, libre, 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 libre soy en Jesús, libre, 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 libre soy en Jesús. Y las cadenas se van a romper porque somos libres. Libre, 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 libre soy en Jesús, libre, 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 libre soy en Jesús, libre, 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 libre soy en Jesús, libre, libre, si lo hizo en mí, si lo hizo en mí, Él lo hará en ti, si lo hizo en mí, Él lo hará en ti, si lo hizo en mí, Él lo hará en ti, si lo hizo en mí, ¿por qué? Libre, 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 libre soy en Jesús, libre, 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 libre soy en Jesús, libre, 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 libre soy en Jesús, libre, 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 me levantó, levantó y me cambió, ahora en tierra firme estoy, gracias al Padre, gracias a Cristo, sanó mi corazón y me nombró, en libertad camino, gracias al Padre, gracias a Cristo, gracias Dios. Un aplauso fuerte al Rey. Sí, Señor, te damos gracias, Padre, porque haces nuevas todas las cosas.